esta mañana contándoles una historia, y esta es la historia de una maestra de una escuela pública, una maestra de ciencias naturales, y la maestra un día se encontraba en el aula de clase con sus estudiantes, niños de 5º grado de primaria, y este día le tocaba hablar acerca del origen del universo. Esta maestra empezó a dar su clase y empezó a hablar acerca de las diferentes teorías que existen acerca del origen del universo. Y entonces, al final de su clase, en su cuaderno, al final de la clase, tenía el hablar del origen del universo como lo enseña la Biblia. Bueno, era una maestra cristiana, y cuando uno es cristiano y tiene que enseñar en un colegio público, bueno, uno tira para el lado espiritual. Y la maestra empezó a hablarles acerca de la creación por la palabra de Dios. Y cuando estaba en el 6º día, cuando habló de Adán y Eva, uno de los niños se paró en medio de la clase y levantó la mano y le dijo: maestra, lo que usted está diciendo no es cierto. Entonces la maestra le preguntó: bueno, ¿y por qué no es cierto que el universo fue creado por la palabra de Dios? El niño le dijo: maestra, esta semana mientras veía algunos videos en YouTube, encontré que el universo fue creado a través de una explosión. Así que lo que usted está diciendo es muy fantástico, no puede ser así. Fue a través de una explosión. La maestra le dijo al niño, le dijo: quiero hacerte una pregunta. ¿Tú escuchaste la explosión? ¿Estuviste aquel día? Entonces el niño la miró y le dijo: maestra, usted estuvo el día o cada uno de los días en que Dios habló y se crearon las cosas. La maestra le dijo: no, yo no estuve, pero estuvo un gran amigo mío que se llama Jesús, y es tan cercano a mí que él me contó la historia y yo sé que es de esta manera. La Biblia inicia de una forma increíble, narrando lo que nuestra mente puede entender como el origen de todas las cosas. Y este es un cuestionamiento que toda la humanidad, yo creo que se ha hecho. ¿Cómo se originó la vida, cierto? Y por eso se han formulado tantas teorías acerca del origen del universo. Pero cuando abrimos la Biblia en Génesis, entonces lo primero que encontramos es la historia del origen del universo. Génesis es un libro clave, y creo que lo ubicaron de una forma propicia para iniciar la Biblia. Algunos comentaristas dicen que Génesis pudiera bien constituirse el resumen de toda la Biblia. Y yo no sé si a usted le parece magnífico, pero Moisés, de una forma tan puntual, sin haber estado aquel día, escribió lo que sucedió y cómo se originó el universo. Quizá algunos se rían de lo que la Biblia dice. Bueno, por la fe creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y yo quiero que leamos los 2 primeros versículos del libro de Génesis en esta mañana. Dicen estos 2 versículos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El libro de Génesis inicia relatando o enseñando la más grande referencia de la soberanía divina.
Y de eso es que yo quiero hablarle esta mañana. No le voy a hablar del origen del universo particularmente, sino le voy a hablar de la soberanía de Dios. Y cuando empiezo a leer estos dos versículos, lo primero que uno halla es que Génesis o Moisés introduce Génesis hablando sobre la eternidad de Dios. La primera persona que aparece en la historia de la vida y que aparece en la historia de la Biblia es Dios. En el principio creó Dios, y ahí está la primera persona que está en la historia de la vida. Y Dios aquí aparece actuando. Mire que Dios no aparece quieto, Dios no aparece en una posición de tranquilidad o en una situación de calma, sino que Dios aparece actuando, Dios aparece trabajando. Y esta acción está antes de nombrar la persona de Dios. En el principio creó, este es el trabajo que Dios estaba haciendo, creó Dios, y para que exista una creación tiene que haber un creador. Y cuando hablamos del principio, creó Dios los cielos y la tierra, entonces tenemos que pensar que no existía nada, no había nada. Ese fue el principio de todas las cosas. Y si en el principio no había nada, pero había un creador, eso me tiene que dar claridad y llevar a entender que ese creador ya existía desde antes de la creación. Por eso creemos que Dios es eterno, porque la Biblia dice que Dios es eterno. Porque cuando se empezó a crear la vida y la tierra, Dios ya existía. Antes de nuestra existencia, Dios ya existía. Y bueno, aquí la palabra Dios se refiere a la totalidad de Dios, a la Trinidad de Dios. Miremos, por ejemplo, bueno, en Juan capítulo 1, el versículo 1 dice que en el principio era el Verbo, hablando de Jesucristo. Ese principio del que habla Juan es este momento de la historia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Jesucristo también estaba en este momento de la historia. Pero el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que también estaba el Espíritu de Dios allí. Estaba Dios como creador, estaba Jesucristo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, pero también estaba el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Mire que Moisés escribió el libro de Génesis, y Moisés tenía claro el concepto de la eternidad de Dios. Leamos un pasaje que está en el Salmo 90 y que me parece maravilloso. Salmo 90 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este salmo lo escribe Moisés, y Moisés en este salmo está hablando de la eternidad de Dios, y está diciendo: es increíble, Señor, tú no tienes principio ni fin. Y Moisés, a quien fue revelado el inicio de la vida, aquí en este salmo está adorando a Dios y le está diciendo: antes que naciesen los montes y formases la tierra del mundo, tú ya estabas, tú ya existías. Qué poderoso, ¿verdad? Este principio que aparece aquí en Génesis capítulo 1 está escrito porque su pensamiento y mi pensamiento son limitados, son finitos, tienen un principio y un fin. Y entonces nosotros tenemos que entender el origen de las cosas. Queremos saber de dónde vienen las cosas. Los niños siempre están preguntando: ¿y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque queremos saber de dónde provienen las cosas. Y Jesús, Dios, sabía que la humanidad se iba a generar muchos esfuerzos en cuanto a entender el principio
de la existencia. Y por eso se han formulado tantas hipótesis acerca de la existencia. Y bueno, Dios dijo a Moisés, le dijo: vamos a facilitarle la vida al hombre, escribámosles cómo se inició la existencia humana. Y nuestra mente limitada necesita saber el inicio de las cosas, y por eso está este versículo acá, por eso están estos versículos acá. Número 2, la manifestación del poder de Dios. Aquí en el versículo 1 dice que en el principio creó Dios. Dios aparece manifestándose para nuestro conocimiento finito como un creador. Es lo primero que encontramos que Dios hizo en la historia del universo. Lo creó. Y la palabra crear aquí en este contexto es bara, del hebreo, que significa, o bueno, este es un verbo teológico que solamente puede atribuirse a Dios como creador. Y esta creación o la explicación del término es un creador que hace las cosas de la nada. Eso es imposible, ¿verdad? Nosotros para crear necesitamos crear algo a partir de la materia, de algo que ya exista, que ya esté. Bueno, para nuestro tiempo se han aunado muchos esfuerzos para crear una vacuna en contra del COVID-19, ¿cierto? Pero esa vacuna no la crearon de la nada, la crearon a partir de algo que ya existía, y ese algo que ya existía lo creó Dios. Pero Dios, como creador, aquí en este pasaje, es creador a partir de lo que no existe, de la nada. Y creo que está manifestado definitivamente el poder de Dios en ese versículo, al decir que Él creó todo lo que usted ve, todo lo que usted existe, aún a usted y a mí, a partir de la nada, de lo que no existía. Mire, el versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra a partir de la nada. El versículo 21 de ese mismo pasaje de Génesis nuevamente dice que Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Primero aparece como el creador de la materia a partir de la nada. En el versículo 21 aparece como el creador de la vida a partir de la nada. Y en el versículo 27 aparece como el creador del ser humano a partir de la materia que él mismo había creado. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y no aparece el verbo crear en este pasaje, sino en esos 3 versículos. Creó la materia de la nada, creó la vida y creó al ser humano. Dios como creador es único. Hay muchos inventores en la tierra, ¿cierto? Y en la historia de la humanidad hay muchas personas que han inventado cosas, y nosotros somos beneficiarios de esos inventos. Si usted mira a su alrededor aquí, estamos beneficiándonos del que se inventó el videobeam, del que se inventó el sonido, del que se inventó el piano, no sé, del que se inventó los enchapes para el piso, los ventiladores, la luz, y todo lo que existe alguien se lo inventó a partir de lo que Dios creó, y nos estamos beneficiando de ello. Pero Dios es un creador único. Todos estos inventores que hicieron lo que nosotros conocemos, lo crearon a partir de lo que Dios creó. Pero Dios creó su propia materia para hacer lo que Él quería hacer. Es un inventor único. Y eso tiene que hablarme de la manifestación del poder de Dios a nuestras vidas. Dios como creador es un creador exacto. Mire, ¿cuántas cosas se están diciendo acerca de la vacuna, cierto? Que si sirve, que no sirve, que un científico dice que está en fase de prueba, otro dice que no. Bueno, se especulan muchísimas cosas. Usted y yo no sabemos nada porque no somos científicos, no somos médicos, no somos nada de eso. Ayer yo le decía a mi esposa, y lo que le voy a decir va a sonar egoísta, estábamos viendo las noticias
Estamos almorzando y viendo las noticias y estaban hablando acerca de toda la logística que se está haciendo para iniciar el proceso de vacunación. Le decía yo a mi esposa, a nosotros es de los últimos que nos vacunan. Y de aquí a que eso pase, según el calendario que tienen de aquí a que eso pase, quizás nosotros ya podamos saber qué tan efectiva es esa vacuna, si verdad está en fase de prueba, si no, porque pues ahorita van a vacunar miles de personas y entonces nosotros vamos a observar cómo se comporta. Le decía yo a ella y me decía, usted sí es egoísta, ¿no? Le decía, pues a nosotros no nos calificaron dentro de los primeros, está en fase de prueba, pero Dios es un creador exacto que creó algo que comprobó que era bueno. Mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 4. Bueno, 3. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Dios creó la luz y comprobó qué tan buena era la luz. Y entonces después de que vio que era buena, bueno, dijo, esto lo necesitamos. Naturalmente, usted lee el pasaje y Dios no erró en ninguna de las cosas que creó, porque era Dios. Pero aún siendo Dios, comprobó y dice, y vio que era bueno. Y así sucede con cada una de las cosas que usted lee en el pasaje que hizo. Dios es un creador exacto, pero Dios también es un creador original. Versículo 1 dice que Él creó la materia. Versículo 21 leímos que Él creó la vida. No existía la vida, nadie se la había inventado, la creó a partir de nada. Es original, es un invento original, ¿no le parece? Y miren lo más significativo, dice el Salmo, ¿qué es el hombre, Señor, para que tengas memoria de él, para que te acuerdes? Pero aún así lo has puesto en potestad sobre todo. Se inventó al hombre, se lo inventó a usted y a mí. ¿No le parece eso significativo, maravilloso? Mírese sus manos. Nadie las puede crear, nadie las puede hacer. A veces nos quejamos, ¿cierto? Que porque somos gorditos, flaquitos, narizones o con las orejas grandes, pero no nos damos cuenta que así nos creó Dios. Que a Dios se le ocurrió en su estado de creador original hacernos de esa manera. Dios, como creador, para manifestar su poder a la humanidad, es un creador original. Dios como creador también es diligente. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, dice el pasaje. Y hay otros versículos que no los anoté, pero dice, por ejemplo, el 10, y vio Dios que era bueno. Versículo 12 al final, y vio Dios que era bueno. Dios diligentemente se esforzó en comprobar cada una de las cosas que hizo. Un creador diligente, ¿cierto? Cuando estudiaba esto pensaba, si las especulaciones que se están generando acerca de la vacuna son verdaderas, eso me habla de que los creadores de la vacuna no han sido diligentes, si eso es verdadero, porque no han comprobado que realmente sirve. Si sirve o no sirve, yo no sé. Como les digo, no somos científicos para juzgarlo, pero Dios puso diligencia en lo que hizo. Dios no hizo las cosas a medias, Dios hizo las cosas bien hechas. Mi papá tiene un taller de carpintería en el que hace cosas en su tiempo libre por hobby, porque le gusta. Algunos lo buscan y dicen, ay pastor, hágame una mesa, ay pastor. Y él dice, no, es que ese no es mi trabajo es ser pastor. Pero yo hago esas cosas como mi hobby y en mi tiempo libre. Y entonces a mí me gusta eso que él hace en el taller. Y yo en algún momento entro al taller y cojo sus máquinas y hago una que otra cosita. Pero cuando miro mi creación al lado de la creación de mi papá, veo que mi papá es diligente en su creación. Y entonces sus bordes son perfectos. Las uniones de la madera son perfectas, no hay espacios entre ellas. Y la comparo yo con la mía y digo, vaya, ¿cuánto me falta? Mucho, ¿cierto?
Dios es un creador diligente. Se preocupó porque todas las cosas salieran perfectas. ¿O no cree usted, por ejemplo, en el día sexto que nos creó al hombre, le dio el funcionamiento del cuerpo humano del cual usted y yo permanentemente no somos conscientes? Las 24 horas del día, los 7 días a la semana, cada momento usted no es consciente de que su corazón está funcionando o de que está respirando. No somos conscientes de eso. Es más, algo tan simple o no tan simple, algo como ver, ¿cierto? Usted no está 100% todo el tiempo permanentemente pensando si está viendo. Usted se da cuenta que no ve cuando le entra un mugre a los ojos, cuando pierde las gafas, ¿cierto? Pero mientras ve, usted no se preocupa por si está viendo o no. Y Dios creó todas estas cosas preocupándose porque funcionaran, aunque usted y yo no nos preocupemos permanentemente porque eso funcione. Esta mañana se levantó y usted no dijo: venga, sí, estoy respirando. Usted se levantó respirando y le aseguro que llegó acá y no había hecho conciencia de su respiración hasta este momento que yo se lo he referido. Es posible. Bueno, Dios puso diligencia en todo eso y se preocupó para que cada uno de esos detalles en el funcionamiento del cuerpo humano estén bien, en el funcionamiento de la naturaleza estén bien. No sé si usted no puede pensar entonces que esto me habla de la manifestación del poder de Dios en mi vida. Miremos algunos cuestionamientos sobre la creación del universo que están en este pasaje. Bueno, estos cuestionamientos son míos. A mí se me ocurrieron. Quizá usted también los haya tenido en algún momento. Quizá no, quizá haya tenido otros. Y bueno, hubiera sido interesante conocer los suyos para investigar sobre ellos y colocarlos en mi bosquejo, pero pues no sé, tendría que haber hecho una encuesta o algo así. Pero mis cuestionamientos son: primero, ¿de dónde lo creó? Dios, ¿de dónde creó el universo? Y creo que esa es una de las preguntas de la ciencia. Pues la Biblia dice aquí que de la nada. Esa es la respuesta. Dios es un creador único y lo creó de la nada. Hay algunas posiciones teológicas que dice que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis quizá pasaron miles de años. Y el versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dicen los teólogos que esta creación fue una creación perfecta, ordenada, como la que vemos hoy en día. Y si usted nota en el versículo 2, esa creación perfecta ya no está. Aquí dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y ese desorden posiblemente, según la enseñanza bíblica y teológica, posiblemente fue provocado por Satanás y los demonios cuando fueron echados del cielo. Esa es una posición teológica. No voy a profundizar en ello porque, bueno, una posición es esa, otra posición es que Dios creó una parte y luego pasó un tiempo y creó lo otro. Independientemente si sucedió lo uno o lo otro, crea lo que quiera, eso no nos va a condenar o nos va a salvar. Pero lo que quiero decirle es que en el versículo 1 Dios creó todo de la nada. La primera vez que existió el cielo y la tierra fue creado de la nada. Porque usted lee el versículo 2 y la ciencia lee el versículo 2 y dice: pero es que la tierra ya estaba desordenada y vacía. Es decir, que ya había algo. Es más, habían tinieblas, dice el versículo 2. Estaba el cosmos, el abismo. Estaba el agua, porque el versículo 2 lo dice. Entonces de ahí para abajo Dios creó a partir de lo que ya existía, dice la ciencia. Pero en el principio, cuando no existía nada, en el versículo 1, Dios creó todo de la nada. Mi segunda pregunta es: ¿cuándo lo creó? Yo le pregunto a usted: ¿cuándo creó Dios el universo? Los científicos dicen hace
6.000 millones de años, hace 10.000 millones de años, yo qué sé, ¿cierto? La Biblia no dice, la Biblia solamente dice que en el principio. Y conformémonos con eso. En el principio Dios lo creó. Algún día, hacia atrás, en la línea del tiempo, Dios creó el universo. No sabemos cuándo, pero como no sabemos cuándo, esto me confirma una vez más la eternidad de Dios. Wow, Dios está hoy acá en este lugar. Dios es vivo, real. Y Dios nos tiene con vida a usted, a mí. Y en este momento está trabajando para que usted consuma oxígeno y yo también, y tengamos vida. Pero ese mismo Dios hace miles de millones de años creó la tierra. Eso me habla de la eternidad de Dios. La Biblia no dice que Dios trabajó en la eternidad. No sabemos qué hizo Dios antes de la creación del mundo, antes del principio, ¿cierto? No tenemos ni idea. Bueno, quizá usted se lo pregunte en el cielo algún día. Mi siguiente pregunta es: ¿cómo lo creó? Y esta sí tiene una buena respuesta. Usted la sabe. Salmo 33. Salmo 33, 6 al 9. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone depósitos en los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, mandó y existió. Leamos el Salmo 148. Salmo 148, versículo 1. Mira este pasaje tan hermoso. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Está hablando de lo que él creó. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaban el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Bonito ese versículo. Bueno, ¿por qué debemos alabar a Dios? Porque él nos creó. Esa es una explicación. Y si vamos nuevamente, volvemos a Génesis, miremos el versículo 3. Y dijo Dios, dice el versículo 3, versículo 6. Luego dijo Dios, versículo 9. Dijo también Dios, versículo 11. Después dijo Dios, versículo 14. Dijo luego Dios, versículo 20. Dijo Dios, 24. Luego dijo Dios, 26. Entonces dijo Dios, y 29. Y dijo Dios. Y todo el tiempo dijo, habló. Todo el tiempo habló. Dice el Salmo: mandó y fue creado. ¿Cómo fue creado? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios creemos que fue hecha la tierra, dice Hebreos 11:3. Por fe consideramos que la vida fue creada por la palabra de Dios. Y miren, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y bueno, la explicación de este pasaje habla de lo que la Biblia puede producir en nuestra vida. Pero esa Biblia, que es la palabra de Dios, también es la palabra creadora de Dios, que en el principio creó todas las cosas. Dios creó a través de la palabra. No estuvimos allí, ¿cierto? No estuvimos allí, como la historia que les comenté al inicio. No estuvimos allí, pero nuestro amigo sí estuvo allí. Amén. Y Job, en el capítulo 38, tiene una discusión con Dios, y Dios le dice a Job: usted estuvo allá,
¿Usted estuvo allá cuando yo creé todas las cosas? Entonces no pregunte mucho. Es lo que Dios le dice a Job. Sencillamente Dios dijo y fue así. Así fue creada la vida. Mi siguiente pregunta es: ¿por qué lo creó? ¿Por qué creó el universo? Dios tenía necesidad de crear el universo. ¿Por qué lo creó? Miremos Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, el versículo 11. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios se deleitó en hacer las cosas. Él las hizo porque quiso, porque esa era su voluntad, sencillamente. Por eso lo hizo. ¿Por qué Dios creó el universo? Porque quiso. Esa es la explicación bíblica. Mi papá entra al taller de ebanistería y dice: voy a hacer un atril para la iglesia. Y él hizo este atril. Voy a hacer un atril. Teníamos uno de hierro, no sé si se acuerdan. ¿Por qué lo hizo? Nadie le dijo: oiga, pastor, venga, mire, necesitamos un atril, necesitamos que sea de madera. Simplemente lo hizo porque quiso, porque tiene la potestad de hacerlo, tiene el conocimiento para hacerlo. Es más, tuvo la potestad de quitar el atril viejo y poner el nuevo. Nadie le dijo nada. Usted llegó al siguiente culto y dijo: ¡oh! El pastor cambió el atril. Nadie le dijo por qué lo cambió, por qué no dejó el anterior, o por qué no nos pidió permiso, ¿cierto? Así como él hizo este atril porque quiso, y luego lo vio, lo miró y vio que era bueno. Eso fue lo que hizo Dios. Y vio que era bueno, dijo: está bueno, útil para lo que yo necesito, para poner la Biblia, para poner las notas, es cómodo, ¿cierto? Y se deleitó en él. Y al siguiente culto predicó Daniel, o prediqué yo, no sé quién predicó, y se sentó allá y después del culto nos dijo: quedó bonito el atril, ¿cierto? Cómodo. Sí, papá, sí, qué bonito, es cómodo. Se deleitó en lo que hizo. Eso fue lo que pasó con Dios. Dios lo creó porque esa fue su voluntad, y luego se deleitó en lo que él hizo y vio Dios que era bueno. Job capítulo 38, el versículo 7. Dice Job 38, 7 de esta manera. Leamos un poquito. 4, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. Esto deberíamos decírselo a los que tratan de explicar la historia, el origen del universo con vanas teorías. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Uy, ¿usted se imagina la adoración de la vida, no sé, de lo que hay fuera del planeta Tierra? Eso es lo que más o menos está narrando Dios acá. Bueno, la creó para su gloria, para su alabanza. Y aquí en Isaías hay otra referencia, Isaías 43, 7. Isaías 43, 7 dice: y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios está diciendo: a mí se me ocurrió hacerlos a ustedes y los creé para mi gloria. ¿Y quién contiende contra eso, cierto? Necesitamos es simplemente obedecer.
Mi siguiente pregunta es: ¿cuánto tiempo duró la creación del universo? Bueno, alguien dijo, quizá la teoría de la evolución sea cierta, porque es que si para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, entonces el primer día duró 1000 años, el segundo día duró 1000 años y todo duró 6000 años. Ese es un argumento de la teoría evolucionista para derribar lo que la Biblia dice. Y nos preguntamos quizá cuánto duró la creación. Mira el versículo 1. Dice: el versículo 5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. No sé si había leído ese versículo con detenimiento. Dios creó la luz y la llamó día. Lo que usted y yo llamamos día, Dios lo llamó día. Lo llamamos día porque así lo llamó Dios. Pero luego, después del día, viene la noche, las tinieblas, y Dios lo llamó noche. Y luego dice: y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué comprende lo que nosotros llamamos día, que es la parte de luz? La mañana y la tarde. ¿Es así o no? Usted habla del día y piensa en la mañana y la tarde. Y entonces es el tiempo en el que hacemos las cosas, en el día, en la mañana y en la tarde. Y sucede todo así. Versículo 8: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la mañana, fue la tarde y la mañana del día segundo. Otro día completo. Versículo 13: y fue la tarde y la mañana el día tercero. Así que no fue en 6000 años, fue en días literales de 24 horas que Dios creó el universo. Y los otros versículos dicen exactamente lo mismo, el versículo 23 y el versículo 31. Cada obra que el Señor hizo, vio que era bueno, comprobó que era bueno, pasó un día, la creó, pasó un día analizando qué tan bueno era, y fue la tarde y la mañana del día 1, del día 2, del día 3 y así hasta el día 6. ¿Cuánto tiempo duró entonces la creación del universo? 6 días. No lo digo yo, lo acabamos de leer en la Biblia. Estos son días solares, no eras geológicas. Con esto usted puede decirle al que cree que la evolución fue real que es una farsa, que es una mentira. Y termino hablándole del estado original del universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y esa creación, sin discutir en si usted lo cree o no lo cree, yo lo creo, me parece que es una posición teológica acertada, fue organizada en el principio. Pero después de lo que sucedió ahora, la tierra estaba en una situación justo antes de la creación de la vida y del hombre. ¿Cómo se encontraba? Estaba desordenada y vacía, estaba en tinieblas, estaba inundada, estaba llena de aguas. Y tenía algo bueno: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso está en el versículo 2. Y si usted lee el versículo 2 y mira cómo se encontraba el mundo, desordenado, vacío, en tinieblas, inundado, ese era un universo físico, un mundo físico. Bueno, pero lo traemos a nuestro tiempo y pensamos en el mundo espiritual. ¿Cómo se encuentra el mundo espiritual hoy? ¿Está desordenado? Sin duda. El hombre sin Cristo está desordenado. ¿Está vacío? Sin duda. Por eso tienen
tantos problemas el hombre sin Cristo. Y en tinieblas, sí, no ven más allá del pecado. Todos piensan lo mismo. Por eso Romanos dice: venga, hay que cambiar la forma de pensar, hay que organizarnos, hay que ser llenos del Espíritu Santo y ya no andar en tinieblas. Cambiemos la forma de pensar. Para hacer esta predicación esta semana hice algo con lo que quería comprobar el pensamiento en tinieblas del hombre sin Cristo. Y quizá ustedes leyeron una publicación que hice en Facebook acerca de un vecino bulloso. Y no lo hice desde mi casa para que el vecino de pronto no se ofendiera y fuera a hacerme el reclamo. Lo hice desde otro ángulo. Y grabé el video y escribí un mensaje. Y esta mañana miré y todavía la gente estaba escribiendo. Y encuentro que todas las personas están de acuerdo con eso. Y con vulgaridades muchos, yo quizá respondí 2 o 3 mensajes, decían en pocas palabras: eso no es su problema. Si no le, alguien dijo: si no le gusta la música, pues cómprele la casa, cómprele el bafle, cómprele. Y yo hablaba del respeto al vecino y bueno, y otras cosas ahí. Y encuentro que todos piensan lo mismo. Todos piensan lo mismo. No le importa el prójimo, no le importa el vecino, no le importa si una señora escribía algo lógico. Me decía: quizá el Señor trabaja de noche y en el día es su descanso. Ponga la música a un volumen moderado. Y alguien decía: eso no es su problema, déjelo que haga lo que quiera. Y el mundo está desordenado, le gusta ese desorden del pecado, no le importa lo que la Biblia dice. Y yo pensaba: la Biblia dice que amemos al prójimo como a sí mismo. Eso es bien difícil, ¿cierto? Bien difícil. Pero si la sociedad aplicara ese versículo, no haríamos nada para molestar al vecino. Algo tan simple como eso. Y pude entonces yo evidenciar que el hombre sin Cristo es desordenado, es vacío y está en tinieblas. Pero hay una esperanza que está en ese versículo: el Espíritu de Dios estaba allí. Y el Espíritu de Dios está, que es el dador de la vida, está para dar vida espiritual. Y esto es el resultado de la soberanía de Dios. Termino diciéndole esto: Dios creó el universo, y en el universo nos creó a nosotros, y todo lo creó en beneficio de nosotros. Pero esa creación no fue completada hasta el momento en el que Cristo murió en la cruz por usted y por mí, para que entonces ya no estemos desordenados, vacíos y en tinieblas. Y ahí está el Espíritu de Dios, el dador de la vida, para darnos vida, para resucitarnos del pecado y darnos vida verdadera. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra, que como leíamos es viva, eficaz, Señor. Nos enseña, nos guía, Señor, a toda verdad a través de tu Santo Espíritu. Gracias por crearnos y por crear todo lo que existe a nuestro alrededor, porque no es una casualidad, porque es comprobado que es bueno, porque es una creación original, de un regalo de tu parte para nosotros. Pero gracias por completar este universo y esta creación con la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, al darnos vida eterna. Y hoy estamos aquí reconociendo tu soberanía y aprovechando la oportunidad para agradecerte por todo lo que creaste, Señor. Pero por sobre todo esto, gracias por la salvación entregada a nuestras vidas, Señor. Muchísimas gracias te damos en esta mañana, Padre bueno. Amén.